Girolando, la raza doble propósito, mejor adaptada al trópico bajo y medio. Gracias a las grandes características de la raza vacuna Girolando, puede sin ningún problema presentar buen desempeño productivo y reproductivo en los trópicos bajos y medios. Del cruce del ganado vacuno Gir y Holstein, al pasar por varios grados de sangre, se puede llegar al bondadoso Girolando, que es una raza idónea para producir carne y leche en zonas tropicales y Sur y Centroamérica, con resultados muy positivos. La raza Girolando es capaz de adaptarse a zonas calientes, ya que tolera muy bien los parásitos y presenta excelente producción lechera, sin la necesidad de brindarle en la alimentación, suplementación de forma elevada como es el caso en la raza Holstein. En sí es una raza vacuna, excelente en producción lechera y buena rusticidad. El ganado F1 resultado de Gir y Holstein ha demostrado buenos resultados en condiciones adversas, como son la alta temperatura, escasez de presencia de lluvias. Este F1 responde muy bien a estas condiciones. Este cruce recibe de la raza Cebu Gir la resistencia a estas zonas y de la raza Holstein la gran producción lechera. Generalmente en las dietas se le suministra 10% de proteína bruta y 60% de pastos, el restante 30% está conformado por saleno, en cualquier presentación o pasto seco. Un dato que llama la atención es que en los cruces se ha aumentado el uso del Holstein rojo, ya que debido a presentar pigmentación ayuda en la disminución de la atracción de rayos solares, lo que beneficia en la reducción del cansancio de la vaca durante el pastoreo. Generalmente los productores ganaderos, al momento de elegir o seleccionar a las vacas Girolando, toman en cuenta las características fenotípicas como son la conformación de la ure, musculatura, aplomos y conformación esquelética, en general características enfocadas a la producción de leche. Por las condiciones edafoclimáticas de Sur y Centroamérica, que generalmente son zonas del trópico medio y bajo, los vacunos que demuestran mejor adaptación y productividad son los que contienen sangre taurina y cebuina, especialmente los F1. En esta zona se utilizan razas puras, de sangre cebuina con buenos resultados, pero son más productivos los cruces, y esto es gracias que son razas adaptadas a estas zonas, donde se caracterizan por la presencia de calor extremo y parásitos. Por esta razón es común ver ganaderías doble propósito, pero algo que hay que enfatizar es que hay que establecer hacia qué lado está el mayor interés, ya sea producción de leche o de carne. La visión para lograr la rentabilidad debe ser producir leche, con la que se pueda hacer rentable la actividad, y obtener ingresos por los machos, que son obtenidos para percibir utilidades a corto plazo. Una de las mayores preocupaciones de los productores ganaderos, al trabajar con razas especializadas en la producción de leche, es el tema de suplementación, ya que es bastante algo de ahí la inclinación a la selección de la raza vacuna Girolando, ya que son productivas y eficientes, sin ser demasiado exigentes en concentrados. La producción media de las vacas Girolando está en 10 litros por día sin suplementación, con suplementación estricta puede alcanzar los 18 litros por día. Otra gran ventaja es que produce carne, con lo que se obtiene la rentabilidad y equilibrio del negocio ganadero. Podemos concluir que el ganado vacuno Girolando soporta satisfactoriamente la incidencia de parásitos, aunque eso no es indicativo que no se debe prestar manejos preventivos, con el fin de evitar vacunos enfermos o improductivos, pero la gran ventaja en sí radica en la tolerancia a las elevadas temperaturas, logrando fácilmente soportar el estrés calórico.